hablando con lo que hemos venido sobre conociendo mi iglesia. Conociendo mi iglesia. Creo que hay cosas que algunos no las conocemos y algunas cosas que ya se nos habían olvidado y tenemos que repasarlas. Así que estamos con una referencia bíblica, 1 Corintios 1:2 y 2 Corintios 1:1, que son los textos que nos amparan para el nombre de nuestra amada iglesia. Esta obra no es de los hombres, aunque en ella participan humanos, sin embargo, es de Dios, porque en el correr de los años ha prevalecido y prevalecerá aún durante el tiempo de la gracia. Amén. Porque esta obra, aunque hay humanos sirviéndola, es de Dios. Y por cuanto es de Dios, prevalece. Han corrido varios años y seguirán viniendo los años. Y lo que es de Dios prevalece. Lo declaramos entonces con toda seguridad, con toda certeza. Y hoy vamos a estar puntualizando sobre cómo se sostiene la iglesia de Dios. ¿Cómo se sostiene? Usted sabe que toda organización tiene una manera de financiarse, de sostenerse, de prevalecer sobre la tierra. Y cuando se carece de los recursos, prácticamente se desintegra la organización. Porque los recursos son básicos, son necesarios para que una organización se mantenga. Así puede ser un negocio, un comercio, así puede ser cualquier ente que para su movimiento necesite recursos. Así que creo que necesitamos también, después de haber visto algunos detalles que tienen que ver con la iglesia en sí, ahora nos conviene pensar en cómo se sostiene. Y aquí tendríamos que hacer una declaración. Y es que la iglesia de Dios se sostiene gracias a la bondad y la fidelidad divina. Yo quiero que lo grite conmigo. La iglesia de Dios se sostiene gracias a la bondad y fidelidad divina, la permisión del gobierno y la integración, bondad y generosidad responsable de su membresía. Y aquí tendremos que ver cómo entonces se sostiene la iglesia de Dios. Gracias a la bondad y fidelidad del Señor, que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, Él está allí. Entonces, en su bondad y fidelidad, Él ha cumplido esa palabra. Él está allí. Y si Él está allí, las demás cosas se pueden alcanzar, porque en Él todo es posible. Así que primera cosa, nosotros nos sostenemos en la fidelidad del Señor, en la bondad del Señor. Pero también nos mantenemos acerca de lo que la autoridad competente nos da como permisión. Y aquí tendremos que tomarlo en cuenta. Y también la integración de nosotros. En la medida que resolvemos estar juntos, podemos sentirnos en congregación. En la medida que nos desintegramos, se terminó la congregación. Así que también tiene que ver la voluntad nuestra para mantenernos integrados. No tuviera ningún sentido que yo me hubiera preparado para esta ocasión y que como no es noche de reunión regular, hoy me hubiera dado la sorpresa que no tenemos a ninguno aquí. Entonces, el tema fuera otro. Yo no tuviera la disposición como para decir, escúchenme porque no hay nadie. No me puedo dar el lujo de decirles, todos se van, le predico a las sillas, porque las sillas no me escuchan. Me escuchan los que están sentados en las sillas. Así que tenemos que entender que la integración también es importante. Por causa de las distintas organizaciones sociales, por causa del puntual ordenamiento del orden civil y público, por causa del libre ejercicio y realización de los fines para los cuales es creada una institución, la iglesia de Dios necesita ser reconocida como una institución, como una denominación y como una organización socio-religiosa. O sea que no podemos prevalecer ante una sociedad si no estuviéramos reconocidos por un ente que nos faculta para ello. Obviamente, por la naturaleza de la organización, la iglesia se sostiene en la fidelidad divina,
por la permisión jurídico-legal de nuestro país y por la integración responsable de las personas que conforman esta congregación, o digo todas las congregaciones que conforman a nuestra iglesia en el territorio nacional y también en todo el mundo. Porque aunque tenemos reconocimiento jurídico aquí en nuestro país para prevalecer como una organización, también tenemos reconocimiento jurídico a nivel internacional. O sea que allá en Cleveland, Tennessee, tenemos el reconocimiento jurídico para prevalecer como una iglesia que ya es de orden internacional. Y aquí en nuestra nación, pues también tenemos un reconocimiento jurídico donde se nos presenta hasta de un domicilio que hay que reconocer. Tomemos en cuenta que los términos institución, denominación, organización son necesarios dentro del reconocimiento legal, la dinámica para la realización de la iglesia y por la unidad de propósito, la unidad de visión y por la unidad de misión con la que la iglesia se desarrolla. La iglesia no pudiera desarrollarse si no estuviera reconocida como institución, como una denominación y como una organización. No pudiera. O sea, no hay permiso de agrupación a no ser dentro de lo establecido por los reglamentos que están ya previamente para ese fin. Así que, hermanos, pensando en estos términos, me llamó la atención considerar qué es una institución religiosa, y aquí dice que es un sistema de normas y roles sociales. Obviamente, cuando hablamos del campo religioso, estamos entendidos que están organizados alrededor de la necesidad de responder algunas preguntas últimas que se refieren al propósito de la vida, al significado también de la muerte, del sufrimiento y del acontecer de hechos fortuitos. Por ejemplo, en todos los campos de la sociedad se necesita una respuesta para ciertas cosas que pasan en la sociedad. Para ello tenemos especialidades. Tenemos psicólogos, tenemos enfermeros, tenemos médicos, tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, tenemos diversidad de disciplinas que obedecen a las necesidades de la sociedad. Pues no está de más pensar que el lado espiritual también es una necesidad de la sociedad. Y para responder a esa necesidad social desde el campo espiritual, diga conmigo, para eso está la iglesia. O sea que la iglesia no solamente es un propósito del Señor al formarla para dar testimonio público a la gente. La iglesia no solamente fue pensada por Él para hablar de Jesucristo, sino fue pensada para responder a las incógnitas, a las necesidades que la gente tiene desde el aspecto espiritual. Donde no hay otra disciplina que pueda responder, ahí responde la iglesia. ¿Me comprendieron ese asunto? Entonces, ¿es necesario que la iglesia exista? Sí. ¿Es necesario que la iglesia esté respaldada por el gobierno? Sí. Porque la iglesia, siendo parte de una sociedad, responde a necesidades de la sociedad. Siendo parte de una sociedad, la iglesia responde a las necesidades de la sociedad. Estamos agrupados por necesidad. No estamos agrupados por entretenimiento. Para eso están los parques. Para eso están algunos otros lugares de distracción. Pero estamos aquí por saldar una necesidad que tenemos desde el campo social. Todo ser humano necesita conectar con algo superior. Y la iglesia existe para eso. Para orientar a la gente a conectar con la fuente que lo dio a luz. O con su creador. Para eso existe la iglesia. Bueno, la institución religiosa responde a estos interrogantes definiendo lo sobrenatural, lo que es sagrado y cuál es la relación adecuada entre lo sagrado y lo secular. Una institución religiosa incluye costumbres, rituales, prohibiciones, reglas de conducta, formas de organización, roles primeramente referidos a lo sobrenatural y lo sagrado, ya sea dentro o fuera de las organizaciones religiosas. O sea, la iglesia, dentro del campo institucional y dentro del campo denominacional y dentro del campo organizacional, la iglesia está
respaldada porque no solamente fue a dar la cara para sacar una cédula que le respalda en el campo jurídico, sino que allá donde está esa cédula, saben muy bien qué es lo que hacemos aquí y bajo qué nosotros nos desenvolvemos. O sea que allá en Gobernación saben muy bien que aquí en esta iglesia se enseña acerca de la premilenial segunda venida de Jesús, que viene para resucitar a los que están en las tumbas y transformar a los que están vivos en el momento de la venida del Señor. Eso lo saben allá. O sea, en nuestra cédula que nos respalda para movernos como una institución religiosa, también está declarado qué es lo que creemos. Y esa es una necesidad de la gente. Espero que entendamos nosotros que somos una necesidad para la sociedad. ¿Lo puede decir conmigo? Somos una necesidad para la sociedad. O sea, es necesario que se abra una iglesia. De hecho, bendito sea el Señor, que todas las instituciones religiosas que están destinadas al culto, a la educación y a la acción social están exoneradas de impuestos. ¿Será que el gobierno tiene algo de enfermedad en la cabeza cuando exonera a la iglesia de esos impuestos? No. Lo que pasa es que en el gobierno se sabe que esta casa es para sanación de su gente y que un cristiano más es un drogadicto menos. Entonces la iglesia sirve de medicina y sirve de cuantas cosas más. Así que mis hermanos, cuando hablamos de denominación, estamos hablando de un grupo, subgrupo dentro de una religión. Somos una iglesia cristiana evangélica, pero la iglesia cristiana evangélica tiene una infinidad de grupos. Por eso se le llama denominación. Y cuando hablamos de denominación, se cree que opera bajo un nombre común, tradición e identidad debido a su naturaleza y alineación con lo sagrado. Y en este caso, nosotros como denominación tenemos un nombre propio. ¿Cómo nos llamamos? Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala. No somos la IDEC 14, IDEC Nueva Vida, IDEC Mi Esperanza, IDEC Mi Familia. No somos así. Somos Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala. Y en la congregación le pusimos una iglesia cristiana familiar porque está compuesta de familias que se aman como familia. Amén. Por eso nos llamamos una iglesia cristiana familiar, porque está constituida de familias. Pero el nombre jurídico es Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala. O sea que nuestro templo debería decir así: Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala. Porque así nos llamamos, jurídicamente hablando. Si hablamos entonces dentro de un campo de la organización, estamos hablando en el campo religioso. Conjunto de congregaciones que tienen como fin el ejercer el culto a una divinidad bajo un sistema operacional. Usted dirá, ¿y de eso de dónde lo está sacando? Pues váyase al diccionario, ahí está. Lo que le estoy diciendo no es nada que me lo inventé, es algo que ya está establecido. Y solo lo que estoy tratando de decir es qué términos nos respaldan. Porque nos llaman la institución de la Iglesia de Dios, nos llaman la denominación de la Iglesia de Dios, nos llaman la organización de la Iglesia de Dios. Todos esos términos tienen que ver con el lado lingüístico de la gente, pero también son términos que nos respaldan dentro del campo de la acción. Así que, hermanos amados, tenemos que ver que para efectos fiscales se considerarán a las iglesias que obtengan sus correspondientes registro institucional y nombre propio ante gobernación. Y esto porque la iglesia tiene que comparecer. De hecho, tenemos un número de NIT porque somos también una persona que tributa. Así que en lo relacionado a los términos de la ley de asociación religiosa y culto público, de esta cuenta, la organización obtiene su personalidad jurídica que le faculta su libre ejercicio de acuerdo con la naturaleza y propósito para lo cual fue creada. O sea que podemos tener las puertas abiertas las 24 horas. Nadie nos va a mandar a callar, siempre y cuando no estemos alterando el orden público. O sea que si estamos haciendo una bulla que desespera a los pobres niños que están al lado de nosotros, pues tiene derecho la autoridad de venirnos a callar.
porque estamos alterando el orden público. Pero siempre y cuando no estemos alterando el orden público, podemos estar aquí las 24 horas sin problema, porque la ley nos ampara, porque estamos autorizados a convocatoria y a reunión. Hermanos en el Señor, creo que todo esto que estoy diciendo es importante. ¿Por qué? Porque algunas veces solo pensamos que somos un grupo que se formó y que está por ahí. No, así como usted para su ejercicio en cualquier dependencia le solicitan un carnet que se llama DPI, también a la iglesia le solicitan una autorización, y para eso tenemos representantes legales que respaldan a la denominación. Dije representantes legales, personas que cuando se habla de un clavo con la ley, comparecen esas personas que nos representan ante la ley. Para eso tenemos licenciados, abogados y notarios, penalistas, para que ellos defiendan cualquier situación que reviente dentro del campo público desde todo aspecto delictivo, porque aunque somos evangélicos, de repente metemos la patita donde no debe ir y entonces cometemos algo que no debemos cometer, y ahí viene la ley. Para eso hay personas que nos representan ante la ley. Yo quisiera decirles a ustedes que estoy seguro que esto no interesa tanto porque parece que no fuera para salvación, pero tenemos que entender que nuestra iglesia no se mueve así como un pequeño grupo de desordenados. Estamos actuando bajo criterio espiritual y gubernamental. Algunos dirán, ¿y de eso para qué lo está diciendo? Pregunto, ¿será que interesa saber esto? ¿Interesa saber esto o no interesa? Para mi ejercicio yo ando portando aquí un papelito, no lo ven ustedes porque no es necesario, pero aquí ando una credencial que aunque yo esté predicando tengo que portarla conmigo porque estoy en un ejercicio como ministro de culto evangélico. Y aquí tengo una credencial que me hace respaldar ante una autoridad que quiera en cualquier momento alterar el orden. Yo le digo, permítame, yo estoy con mi ejercicio como un ministro del evangelio, y ahí aparece mi facultad. O sea, mis hermanos, aunque vamos para el cielo, necesitamos tener relación con las cosas que nos establecen orden público y social. Alguien tenía que venirlo a decir. Y alguien ya lo había escuchado. Quiero con confianza que levanten la mano los que ya lo habían escuchado. Amén. Gracias. Los que no lo habían escuchado me honran con escucharme. Usted puede investigar esto sin ninguna pena y va a encontrar la información sin ningún problema. Tenemos un material que se llama Manual Administrativo Nacional. Si usted quiere, lo adquiere y ahí va a encontrar 85 artículos que nos respaldan ante el gobierno. O sea, no estamos así como quien tira una piedra a una poza y a saber qué pasa, para dónde se va. Somos un grupo que está definido. Entrando en el asunto correspondiente al enfoque, vale que reconozcamos y que recordemos lo que sigue. La iglesia de Dios se sostiene por la fidelidad de Dios, la permisión del gobierno y la integración responsable de su membresía. O sea, que estemos congregados, diga conmigo, tiene que ver mucho con nuestra voluntad. Que estemos congregados tiene que ver mucho con nuestra voluntad. El pastor convocó a reunión el día de hoy y aquí están todos los que voluntariamente resolvieron congregarse. Ustedes hacen posible que la congregación esté de pie porque obedecieron una convocatoria, se les llamó y vinieron. Así que ustedes son parte importantísima para que la historia se esté escribiendo. Sin ustedes fuera imposible escribir la historia. Así que gracias a los fieles de la iglesia que se han mantenido en sus pies bien puestos en la tierra y tus manos bien puestas en el cielo para decir, somos la iglesia que va de paso, pero mientras tenga vida estaré integrado a esta iglesia. Así que, hermanos en el Señor, pensando en lo primero, en que hay tres aspectos. El primero es que somos sostenidos por Dios y su bondad. Sostenidos desde el aspecto de la fidelidad de Dios. El Eterno siempre ha buscado relacionarse con el ser humano. Quiero que diga conmigo, Él nos hizo. Otra vez, Él nos hizo. Y en este caso, pues ya entendemos nosotros que así dice la palabra. No nos pierde de vista y aun cuando nos habíamos desviado,
Diga conmigo, nos salvó. Así que nos hizo, y aunque nos habíamos descarriado, nos salvó. No por obras de justicia para que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea, nos crió en su bondad. Y en su misericordia nos rescató, nos salvó. Así que somos lo que somos por su gran bondad, porque al hacerlo nos hizo con raciocinio para entender que tenemos necesidad de un Dios. Cuando nos habíamos desviado, nos rescató de donde andábamos perdidos. Y una vez más nos puso en el camino como si nada hubiera pasado. Alguien dijo aquí que el Señor lanzó los pecados a lo profundo de la mar, algo así oí mencionar. Y eso pasa de verdad. Cuando el Señor me rescata del pecado, se olvida de todas mis cosas malas que hizo, no me las toma en cuenta. Y eso es por su bondad. Así que en su fidelidad podemos entender que Él nos ama. En Jesucristo Dios quiso morir para rescatarnos de todo lo malo. Alabado sea su nombre por eso. Y para purificarnos de nuestros pecados. Y al hacerlo nos convirtió en su pueblo. Espero que usted lo esté reflexionando así. Nos convirtió en su pueblo, un pueblo decidido a hacer el bien. Jesucristo dijo que iba a construir su iglesia y con su muerte Él podía hacer ese trabajo de comprar un grupo de personas que iban a pertenecer a la iglesia, que tendría autoridad sobre la muerte. La muerte misma no podía destruir a la iglesia porque la iglesia había sido comprada con un precio de vida para que la iglesia muerta tuviera vida. Y una vez la iglesia muerta resucita, entonces ya no muere, así que la muerte no tiene autoridad sobre la iglesia. Eso es un designio del Señor. En este caso tendríamos que sostener que el Eterno quiso establecer su iglesia en la tierra con personas comunes como nosotros. No hay nada extraordinario entre nosotros. Me asusta un poco cuando todos dicen recibamos al ministro del Señor y comenzamos a aplaudir. Eso es grato y se siente bien agradable cuando alguien aplaude en una señal de bienvenida. Pero realmente si quisiéramos y tuviésemos que aplaudir, tendremos que aplaudirnos todos nosotros porque el que está aquí, el que está ahí, ambos somos importantes, comprados con la misma sangre, establecidos para el mismo pueblo por la gran bondad del mismo Señor. Así que el que oye y el que habla somos del mismo Señor, para honra y gloria suya. Así que nos mantenemos por su fidelidad y por su amor. Eso nos sostiene. Hay una canción que he escuchado, dice, es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, el que me da seguridad. Sin ese amor y sin esa bondad no pudiéramos ser lo que somos. Así que alabamos al Señor porque somos algo por la fidelidad del Señor. Así que hermanos amados, todos nosotros tenemos que entender que somos un pueblo especial sostenidos por la bondad y la fidelidad del Señor. Yo creo que a muchos nos gusta lo que ya dijimos. Nos gusta lo que ya dijimos, nos gusta que digamos que algo nos respalda para ser iglesia y nos gusta que digamos que el Señor en su bondad nos sostiene para ser lo que somos. Sostenido desde el aspecto jurídico legal. La iglesia como una agrupación se realiza gracias a la permisión estatal mediante la aprobación del ejercicio de los derechos constitucionales. La iglesia tiene reconocimiento con artículos de la Constitución. El artículo 36, por ejemplo, que habla de libertad de culto y con derecho a ser reconocido como una personería jurídica, que eso lo vemos en el artículo 37. Si hablamos del reconocimiento jurídico, estamos hablando que a quien nos respalda a nosotros directamente es el Ministerio de Gobernación, para ejercer nuestro derecho de asociación y prácticas relacionadas con el culto. Y nos haríamos la pregunta, ¿qué tiene que ver el gobierno con la iglesia evangélica? ¿Qué tiene que ver el gobierno con la iglesia evangélica? Porque los del gobierno no son cristianos y la iglesia evangélica es cristiana. Pero ellos son los que regulan el orden civil y el orden social. Entonces, todo lo que tiene que ver con personas tienen que estar establecidos dentro de una institución ya previamente o un ministerio que regula todo lo que tenga que ver con el orden de las personas. Y nosotros justamente tenemos esta bendición. Si hablamos de los artículos que respaldan nuestra iglesia, dije anteriormente que son 85 artículos jurídicos legales. Estos nos defienden como institución religiosa. De ellos solo se citan algunos porque
hay muchos que no van al caso de hoy. Artículo 1, por ejemplo, dice que la Iglesia de Dios es una denominación cuyo nombre a nivel nacional es Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala, y como tal es una entidad religiosa, cristiana, evangélica, pentecostal, misionera, educativa, civil, privada, no lucrativa, cultural, con proyección social y apartada de toda actividad político-partidista. Y en este caso podemos decir que es constituida por tiempo indefinido. Todo eso reza este artículo. Y usted dirá, ¿y por qué no nos lo trajo todo? Porque ahí está el libro para que usted lo compre y ahí lo encuentre tal y como está. Así que alguien lo quiere saber perfectamente, pues les recomiendo, compre el Manual Administrativo Nacional y ahí está en el artículo 1, ahí dice de qué se trata. Usted ya nos puso a leer, por supuesto, eso hice yo. Estamos conociendo nuestra iglesia y aquí estamos viendo algunos asuntitos que son importantes. Tenemos que reconocer que en el orden internacional somos integrantes de la Iglesia de Dios Internacional, cuyas oficinas internacionales están situadas en el estado de Cleveland, Tennessee, en Estados Unidos de Norteamérica. Yo estoy contento por lo que estoy diciendo, espero que usted también por lo que está escuchando. Amén. Porque creo que lo que estoy diciendo es tan importante para mí que lo escucho como para usted que también me escucha. No es un pasatiempo, no es nada más para ver qué sale en esta semana, para ver cuántos quieren reunirse todos los días, sino porque queremos aprender algo o recordar lo que ya se nos había olvidado. Espero que aquí vamos bien. Artículo número 2, habla en cuanto a su domicilio en el campo nacional y se establece en el departamento de Guatemala. Su sede está en la ciudad capital y su asociación se extiende dentro y fuera del territorio nacional. O sea que allá y allá es la misma iglesia. La sede domiciliar, o sea que si hablamos del derecho de domicilio, pues somos reconocidos como una iglesia que ya les presenté, estamos en la zona 11 de la ciudad capital. Aquí tendríamos nosotros que reconocer que somos una iglesia con respaldo jurídico. Artículo 54, habla de las obligaciones de los miembros de la iglesia y lo que recalca que son obligaciones de los miembros de la iglesia. En primer lugar tendremos acá cumplir con los propósitos o los principios cristianos. La iglesia no puede meterse a otro rollo que no tenga que ver con principios cristianos. Cuando ya ponemos este púlpito para hablar asuntos que tienen que ver con política, estamos violentando nuestros artículos, porque en el artículo 1 dice que somos una asociación alejada de toda proyección política partidista. Cuando ponemos a alguien aquí a promoverse para un partido político, estamos permitiendo que sean violentados nuestros artículos que nos respaldan y nos pueden sancionar por eso, porque no es permitido, porque para eso están otras dependencias. Nosotros somos llamados para llevar gente al cielo, no llevar gente al gobierno. Amén, que queda claro eso. No somos llamados para hacerle la silla a alguien que va a gobernar, sino para decirle a él que si no se arrepiente se va al infierno con toda su gente. Podemos gritárselo sin ningún problema, no nos puede mandar al infierno él, porque entonces estaría también violentando los derechos, porque él no está llamado para eso somos nosotros. Cada quien, como dicen por allá, zapatero a su zapato, panadero a su bandeja, a hacer pan. Así que, hermanos, en el amor del Señor tenemos que saber que somos llamados para algo, cumplir los principios cristianos contenidos en las Sagradas Escrituras, los estatutos, las enseñanzas, la disciplina y gobierno de la iglesia. Otro punto es asistir, otra responsabilidad de los miembros es asistir y participar fielmente en las reuniones y actividades de la iglesia. En otro asunto es sostener en forma fiel, responsable, voluntaria a la iglesia con su asistencia, con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus primicias, con sus donaciones, promesas de fe. En otro inciso es cooperar con el desarrollo integral de la iglesia. Son artículos que nos respaldan. O sea que si le pedimos ofrenda a usted, estamos en el derecho de hacerlo. Y usted no nos puede denunciar porque estamos pidiendo ofrenda en el culto. Porque allá saben, en gobernación saben que aquí se pide ofrenda. Allá saben que aquí se diezma. Allá saben que aquí se da lo primero de lo que se quiere dar en las cosechas. Porque ya está registrado que podemos hacerlo. Lo que no podemos hacer es ponernos a vender repollos, porque para eso está el mercado.
el momento que nos ponemos a vender repollo nos metimos a problemas porque somos una institución no lucrativa. O sea que no se puede generar ningún recurso con los recursos de la iglesia. Amén, hermanos. Y cuando nos ponemos a vender, de seguro tenemos que ponerle un poquito más de atención qué es lo que estamos haciendo y que el Señor nos ayude para evitar cualquier alteración al orden. Respetar, obedecer y sujetarnos a las autoridades de la iglesia, mantener una integración o una íntegra relación ante Dios, ante nosotros mismos, ante la sociedad. Participar activamente en todo lo que hace la iglesia. Artículos 65 y 66 hablan de la constitución del patrimonio. Quiero decir acá que toda clase de bienes y valores que se adquieren a nombre de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, debe destinarse exclusivamente a la consecución de sus objetivos afines. La iglesia es levantada para llevar gente al cielo. No puede hacer otra cosa. Si está alguno enfermo y lo tiene que llevar al hospital, pues préstese porque somos una entidad también de acción social. Nos respalda. Así que no nos van a decir nada si llevamos a un enfermo al hospital, porque es una proyección social. Si estamos ayudando a construir una escuela en algún lado, no nos pueden decir nada porque también somos levantados a la acción social. Pero no podemos meternos en asuntos que no nos competen a nosotros, porque para eso también hay instituciones amparadas para eso. Tenemos que hacer conexiones como convenga para evitar alterar el orden que nosotros debemos respetar. Artículo 71, habla del sostenimiento. La iglesia de Dios se sostendrá de la siguiente manera. Y aquí hablamos de los aportes con los donativos y con otros ingresos. Estos otros ingresos tienen que ver con que de repente a alguien pasa por ahí y dice, fíjense ustedes que Dios me bendijo y me dijo que diera algo para esta iglesia. Es un aporte que no tiene que ver con ustedes como miembros, pero alguien lo trajo a la iglesia. Cuando hablamos de donativos, tiene que ver con las ofrendas, aparte del compromiso que tenemos. Dice, yo necesito regalar estas 10 sillas para la iglesia. Así que no hay problema porque nosotros nos sostenemos de esa manera. Hay bastantes cosas que tenemos que aprender todavía. La iglesia de Dios es sostenida desde el aspecto de la fidelidad de sus miembros. Y esto tendremos que ver que no tenemos un dinero que nos venga de ninguna parte de la tierra. El dinero que manejamos es exclusivo, el que producimos nosotros aquí adentro. Alguien puede pensar, ¿y de dónde le pagan a los servidores de la iglesia? Pues de ningún lado. De hecho, el pastor no aparece como un asalariado. El pastor no tiene necesidad de responder por sus compromisos salariales porque de una vez el sostenimiento para el ministro no está considerado dentro del aspecto laboral. O sea que el pastor no trabaja. Y como no trabaja, no recibe dinero, no recibe un pago. Qué feo, ¿verdad? Decirlo para mí, como alguien que está acostumbrado a sudar la camiseta, y algunos me conocen y algunos no, pero que estoy acostumbrado a comerme el pan ganándomelo con el sudor de mi frente, es difícil saber que el ministerio es considerado como algo que no tiene valor salarial. Mira qué feo es. Pero como servimos al Señor y que nos cambió los caminos y Él quiso que estuviéramos acá, lo hacemos porque nos mantenemos desde la fidelidad del Señor que nos llamó. También tenemos que hablar por la participación de los miembros fieles que con su espontaneidad asociativa y sus donaciones hacen que la iglesia sea una entidad sostenible o autosostenible. Acabamos de recoger una ofrenda, pero ya vemos aquí algunos asuntos que están como resultado de esas ofrendas que recogimos. Tenemos aquí un mueble que no vino así como lo ven, no se hizo en el aire, no nació en un arbolito, alguien tuvo que comprarlo y hacerlo. Todo lo que tenemos para usar acá se compra con dinero que nosotros mismos producimos. Así que cuando a usted se le pide una ofrenda o un donativo, usted tiene la voluntad de decir sí, la voluntad de decir no, porque tampoco le podemos obligar. Pero sí usted puede responder con criterio y decir, tanta plata que piden. Bueno, no podemos pedirles a otros. Si los hijos a los papás les piden, entonces la iglesia le pide a la iglesia misma para poder subsistir. Gracias por ese amén. Bendito el Señor. Bueno, vamos a decir otras cositas más. Para su operación administrativa se sostiene a través de los diezmos, ofrendas, donativos especiales que sus miembros constituidos aportan fielmente por 4 razones.
y quise traérselas para que las vean. Primero, en obediencia a la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, Malaquías 3, 10. Segundo, por su gratitud ante la abundante gracia provisora de Dios. Primera Crónicas capítulo 29, versículos 10 al 14. Tercero, por fe ante las promesas bíblicas sobre las tales prácticas. Y ahí tenemos las referencias bíblicas. Pero lo último es lo que más me llama la atención. Por amor, por el sostenimiento de la iglesia. Está bien dar por obediencia. Está bien dar por fe. Está bien dar por gratitud. Pero más buena cosa es dar por amor a la obra de Dios. El Señor ama mucho a los que dan con alegría y con bondad de su corazón. Y espero que aquellos que dan para la obra del Señor no extrañen lo que dan. Estaba platicando con alguien ahorita antes de entrar acá y me dice, hice tal cosa y el Señor me respaldó de esta manera. Y me quedé sorprendido. Alguien estaba testificando aquí, dice, clamé y el Señor lo hizo. Clamé y el Señor lo hizo. Hermanos amados, cuando empezamos a ver lo que el Señor nos devuelve por lo que le damos, no nos debe nada. Así que tenemos que seguir dando por amor. Más que por obediencia, por amor. Pero usted de todos modos sabrá si es movido a dar o no. Eso ya depende de usted. Esperamos que ustedes después puedan copiar esto sin ningún problema. Son miembros de la iglesia de Dios las personas que han cumplido con los requerimientos mínimos siguientes, quienes en un pacto de membresía prometieron estar dispuestos a sostener esta iglesia local con su asistencia y con sus medios económicos. Cuando hay un culto en nuestra iglesia, se pasa a un grupo de personas que van a ser miembros de la iglesia y a ellos ya se les preguntó por anticipado si están dispuestos a sostener la iglesia con su asistencia y con sus finanzas de acuerdo a la prosperidad que Dios les dé. No le podemos poner una cuota a un miembro porque no es válido, porque todos tenemos que dar de acuerdo a la bondad de nuestro corazón. Así que todos van a traer 100 quetzales, no se permite, porque todo tiene que ver dentro del aspecto de la voluntad y la espontaneidad. Amén, hermanos. Continuamos. Tenemos que entender que son obligaciones de los miembros de la iglesia cumplir con los principios cristianos contenidos en las Sagradas Escrituras, en los estatutos de la iglesia, en las enseñanzas, la disciplina, el gobierno, los valores y los principios que podemos mencionar. Asistir y participar fielmente a las reuniones y actividades de la iglesia. Sostener en forma fiel, responsable y voluntaria a la iglesia, con su asistencia, diezmos, ofrendas, primicias, donaciones y promesas de fe. Cooperar con el desarrollo integral de la iglesia. Son faltas de los miembros, o se considera falta cometida de los miembros el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que él mismo dijo amén cuando lo recibieron como miembro de la iglesia. Si alguien dijo amén, acepto a las 5 preguntas que le hacen y después se niega a hacerlo, está cometiendo una falta. No lo vamos a mandar a la cárcel por eso. Pero el Señor no le va a bendecir a usted como bendice a los que cumplen con sus obligaciones. Y a eso lo verá usted. Así que no tenga problema conmigo en ningún momento, porque yo no vine a decirle a usted tiene que hacerlo. Solamente estoy enseñando qué cosas se hacen dentro de mi iglesia, porque estamos conociendo nuestra iglesia. Y eso tiene que ver con esto. Así que, mis hermanos, una nota importante que les hago ver. El pueblo de Dios establecido en la tierra ha necesitado estar estructurado para su funcionamiento. Pensemos, por ejemplo, en el pueblo de Israel. Tuvieron necesidad de líderes. El templo, por ejemplo, tuvo necesidad de liderazgo. Y se constituyeron liderazgos. Eso es un recurso humano. Pero también se construyó el tabernáculo a través de lo que la gente daba. Dice que la Biblia dice en Éxodo 35 y 36 que al pueblo se le pedía, no a la gente de afuera. Afuera no tienen nada que venir a tapar la gotera que nos cae en la mollera a nosotros. Somos nosotros que tenemos que tapar la gotera que nos cae en la mollera. Amén. Así que cuando está cayendo la gotera, quienes tengo que pedir a los que vienen a la casa a ver la gotera. Y dice, entre todos la vamos a tapar. Amén. Así que, mis hermanos, el pueblo provee para el pueblo.
¿De acuerdo conmigo? Y si no, de todo modo ya se lo dije, porque eso es parte de lo que somos. Al leer las Escrituras notaremos que siempre se ha requerido de liderazgo, competencias, o sea, gente que puede pegar bloc, gente que puede cepillar madera, gente que puede trabajar con vidrio, gente que puede trabajar con tabla yeso, gente que puede trabajar con la tecnología. Siempre se ha necesitado de recursos, siempre. Tenemos que verlo. También un espacio, necesitamos un terreno para tener un templo. Tenemos que ver un lugar, una economía, porque nuestra iglesia se reconoce por lugares públicos establecidos en domicilios. Vienen buscando la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Puerto Barrios, la van a buscar en una dirección postal. Y tenemos que decir, estamos en la 14 calle y 14 avenida, en la ciudad de Puerto Barrios, Izabal, Guatemala, Centroamérica, en una parte de este mapa mundi que tenemos. Tenemos que establecer un domicilio. Obviamente porque necesitamos un lugar, un espacio. Así que mis hermanos, tenemos mucho que decir y mucho que aprender. El Eterno ha dispuesto los recursos en favor de su pueblo y ha sido el pueblo quien ha dado provisión para su realización. En última instancia, el pueblo honra al Eterno asignando sus recursos en todo sentido de la palabra para la causa de la obra del Eterno. O sea, Dios me da para que yo dé. Y entre más doy, más me da. Y aquel que da con alegría de su corazón, más lo bendice el Señor. Pero ese es un asunto de negocio con Él. No estamos hablando nada más de una estrategia de sacarle a usted. Los que hacen esto saben lo que estoy diciendo. No tengo que decirles algo como convencerlos. No olvidemos que la iglesia de Dios está instituida en la tierra, formando parte de la iglesia cristiana como un subgrupo debidamente organizado y bien estructurada para su funcionamiento. Hermanos amados, hay muchísimas cosas que tendríamos que aprender, pero para eso tendremos muchos años más para seguir hablando de esto. Así que cada vez que se llegue la semana de aniversario, tendremos que unirnos a volver a sentarnos a conocer nuestra iglesia. Para eso lo hemos asegurado. Así que seguramente el Eterno cumple su plan usando los medios necesarios, con tal que su pueblo no se detenga por ninguna circunstancia. Necesitábamos una cañonera. Y ahí estábamos viendo si la comprábamos o no la comprábamos. Y ya no hace falta la cañonera. La cañonera ya está usándose. Quiero preguntar a los que están por este lado. ¿Hacía falta o no hacía falta? ¿Era necesario o no era necesario? Y los de este lado, ¿era necesario o no era necesario? Porque hay veces que el pastor está diciendo algunas cosas y allá lo está leyendo usted lo que él está diciendo. Y si usted quiere, después lo consulta y lo va a encontrar. Así que, y sabe que una cosa, miembros de la iglesia fueron los que propiciaron para que eso pase. Y nadie se le obligó a que lo hiciera. Simplemente se le dijo, ¿lo quiere hacer? Y la gente dice, sí. Y lo hace. Hermanos en el Señor, la iglesia no se detiene por falta de dinero, porque el dinero está en la bolsa de los hermanos que integran la iglesia. Y cuando ellos pueden y quieren, simplemente lo hacen. Y cuando no tienen, pues simplemente reciben, porque aquí se trata de recibir y de dar. Hay veces que yo no tengo 5 centavos para ofrendar y de repente alguien me dice, yo doy por usted. Y arreglado el asunto, porque se trata de eso. Bueno, quiero que vayamos asentando. No se trata solo de pertenecer a un grupo pequeño. Somos parte de un gran movimiento que ha logrado posicionarse en el plano social, político y también universal. Aquí hay una congregación y hay gente que sabe que aquí estamos. Y hay mucha gente que, como sabe que aquí estamos, viene también a buscar nuestro auxilio. Bendito sea el Señor por eso. Porque somos un ente social que sirve a la sociedad, estamos respaldados por la gobernación y también estamos extendidos en todo el planeta. Y alabo al Señor por eso. Si la iglesia ha subsistido durante siglos y milenios, esto se debe porque este movimiento no se trata de una obra de los hombres, sino de Dios. Como es un plan divino, el Eterno se ha ocupado de los métodos para su sostenimiento en la tierra. Si fuera de los hombres, ¿qué rato se hubiera deshecho? Pero como es de Dios, Él se ha encargado de esto. La pregunta es, ¿cómo pudiera funcionar un movimiento de tan gran envergadura si fuera un asunto de los hombres? Y quiero que lea conmigo esto, por favor. El Eterno levanta y conforma un pueblo. Quiero escucharles. El Eterno levanta y conforma un pueblo.
llama a personas con dotes de liderazgo espiritual, pone gracia y disposición asociativa entre la gente y establece los métodos de sostenimiento y mantenimiento. El Señor me levantó a mí para que me pare ante ustedes y luego los convocó a ustedes para que vengan a escucharme. Y juntos aquí estamos diciendo, ¡qué calidad! Me di a entender. O sea, el Eterno sabe cómo arma las cosas. Necesita un pueblo, pero necesita líderes para ese pueblo. Y aquí hay muchos de ustedes que son líderes que dentro de poco estarán en otros niveles porque el Eterno se encarga de eso. Esto no es cosa de los hombres. ¿Será que el Señor me llamó? No, el Señor me comisionó y lo tengo que hacer, porque para eso me levantó. Para eso me dio capacidad, para que yo me pare ante un público, y para eso le dio buenos oídos a la gente, para que diga, voy a escuchar a ver qué dice, y la gente dice, amén. Eso significa que estamos de acuerdo con lo que estamos oyendo. Y también necesitamos un micrófono, porque sin este micrófono no me escucharían, así que el Señor proveyó para que tenga el micrófono en mi mano. Un recurso para el mantenimiento. Bueno, quisiera que vayamos viendo. En el año 1944 señala el inicio de la Iglesia de Dios en Puerto Barrios, en 14 Calle y 14 Avenida. Y aquí podemos ver predicadores de la ciudad capital como Jorge Robano y Jorge Bonilla. Llegaron especialmente a Puerto Barrios el 15 de noviembre de 1944. El primer pastor para nuestra iglesia fue el hermano Juan Álvarez, quien aparece a partir del domingo 15 de octubre de 1944. Ahí está el nombre del viejito, que saber si todavía vive. Ya no, dicen por ahí. Pero el nombre se inmortalizó, porque se sabe quién fue el primer pastor para la iglesia de Dios en este lugar. Alabamos al Señor por eso. En el año 2024 estamos cumpliendo 80 años de historia, en los cuales la iglesia ha tenido 16 periodos pastorales. Un promedio, si habláramos de un promedio por pastor, estamos hablando de un promedio de 5 años por cada ministro. O sea, es una iglesia que habla muy bien de su comportamiento, porque no corre a los pastores luego. Estamos hablando de 16 periodos de 5 años cada uno. Y usted dirá, pero eso no es así. Algunos han tardado más y algunos han tardado menos. Es claro, pero estamos haciendo un promedio, pensando en todos, haciéndole el favor a algunos y tratando de molestar a otros. Y aquí tenemos un listado de las personas que han sido ministros que el Señor ha levantado para que dirijan esta obra. Y yo quiero que antes de dar el nombre diga conmigo, bendito sea el Señor, que nos tuvo por dignos de dirigirnos a través de siervos suyos que Él escogió y nos los regaló para que nos sirvan. Amén, alabado sea el Señor por eso. Y aquí tenemos el listado. Juan Álvarez, que figura como el primero. Luego Francisco Aguilar, Aurelio Sea, Isaac Reyes Pineda, Juan Bautista Cuellar, Jorge Mejía de León, Duncan Madrid, Pedro Ruiz Virula, Domingo Yaz, Gonzalo Varillas, Raúl Gómez Gutiérrez, José Antonio Ramos en un periodo. Luego vino Julio César Camey. Luego le sigue otra vez José Antonio Ramos en el segundo periodo. Luego vino Elí Palau y Chich. Y por último, quien les habla. Amén. Bendito el Señor. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Amén. Diga conmigo, a Él sea la gloria. Porque Él nos ha tenido por dignos de que alguien enviado por Él nos dirija. Me estoy haciendo un poquito grande, por supuesto. Tengo que entender que el Señor me llamó y con mucha sencillez y propiedad lo digo. Si estoy aquí es porque el Señor así lo quiso. Y si estoy aquí es porque ustedes también así lo quisieron. Así que bendito sea el Señor por su misericordia. Así que mis hermanos, cada uno de los 16 ministros que han tenido la iglesia han sido sostenidos por Dios mediante la fidelidad, impartiéndole su gracia, y también de los miembros de la iglesia que han aportado su asistencia, sus talentos, el equipo de liderazgo y sus finanzas. Les comento que yo estaba pasando por la carretera y vi un gran racimo de lichas o ¿cómo le dicen a esa? Rambután.
Y dije, yo quisiera comprar, pero miré que era muy grande. Dije, no compro porque es mucho. ¿Y qué va a creer? Cuando vine al culto, alguien se acerca y me dice, pastor, ¿le gustan los rambutanes? Y le dije, me encantan. Y ahí le traje, y me trae un manojo de los que había visto en la carretera. Amén. Amén, hermanos. Alabo al Señor, porque la iglesia ha hecho posible que el pastor se coma sus tortas de pan bien agradables. Amén. Unos tamales bien hechos, con chile y sin chile muchas veces. Y esto es porque el Señor pone la gracia en ustedes para que se desborden dando. Me he puesto una de mis camisas que ustedes me han regalado y sin pedírselas, por supuesto. Me he puesto zapatos que ustedes me han regalado porque el Señor se encarga de sostener su obra. Alguien me dice por ahí, qué rico huele. Y le dije, pregúntale a la persona que me lo regaló dónde lo venden. Porque no sé quién me lo dio ni tampoco cuánto cuesta. El Señor es bueno, mis hermanos, porque provee para que su obra se mantenga y que los que ministran en el altar se sientan agradecidos con Él por su fidelidad y con la iglesia que también es fiel a su responsabilidad. Si este fuera un movimiento de los hombres, no funcionaría. Yo lo declaro así. Como este movimiento es de Dios, todo lo necesario converge y la obra de Dios se mantiene firme. El Eterno levanta y establece. El Eterno levanta y sostiene. Si alguien cierra su corazón y se niega a participar, Él levanta a otros y los incorpora en su obra. Y su obra sigue en pie porque es suya. Si yo digo no, otro dice sí. Y después me quedo diciendo para haber aceptado. Y el Señor me dice, ¿para qué despreciaste? Te dije, no quisiste, ahora está otro. Hermanos, en el Señor la obra es de Dios. Y aquí ninguno es indispensable. Alguien dice no, el Señor se queda viendo. Y alguien dice por allá, yo sí, Señor. Y el Señor le dice, ven, y lo involucra. Porque es su obra. Alguien que se sienta más colocho que yo no va a poder, porque el Señor sabe que todos necesitamos tener exactamente los cabellos que tenemos y de la forma como son. Pero en el momento que alguien se sienta más grande que todos, el Señor le dice, bueno, se te está subiendo un poquito el atol a la cabeza, así que te voy a modificar. Y de repente ya vamos para abajo. Y el Señor levanta otro. Esto así funciona. Nadie se puede creer dueño de nadie aquí, porque la obra es del Señor. Lo quieren declarar conmigo. Aquí nadie puede creerse en más que nadie, porque la obra es del Señor. Y Él sabe a quién levanta y Él sabe a quién sienta. Amén. Así que no me voy a sentir tan grande porque de repente el Señor me dice, bueno, tranquilo muchacho, se llegó tu turno. Y tengo que decir, bueno, Señor, gracias. Aunque sea contra mi sentimiento, pero el Señor es el que manda. Bendito su nombre. Cada uno de los que hacen posible que la iglesia prevalezca en la tierra, diga conmigo, somos instrumentos de bien en las manos del Eterno para seguir la misión de que otros sean salvos. Ese es nuestro trabajo. Si esta obra fuera de los hombres, ya se hubiera desvanecido. Pero como es de Dios, ha prevalecido, sostenida por la fidelidad divina, el apoyo de las leyes de los países y la integración y la colaboración muy responsable de los hermanos fieles de la congregación. Así que esta obra no se puede detener, porque se sostiene en las manos del Señor. El gobierno la respalda y hay un buen grupo de gente fiel que dice, heme aquí, Señor, ¿para qué me ha llamado? Así que bendecimos al Señor por esta palabra que Él nos permite reflexionar o escuchar o recordar. Espero que a muchos nos sirva y le demos la honra al Señor. Y diga conmigo para cerrar, esta obra no es de los hombres, es de Dios. Ha prevalecido y prevalecerá para la gloria de su nombre. Amén.